Es para mí un grato honor iniciar este ciclo de programas que tiene la carrera de turismo a través del Instituto de Investigaciones para abordar el tema del turismo en el país. Esta actividad en el mundo es una de las primeras que genera recursos económicos, empleo y una serie de efectos colaterales tanto para el medio ambiente como para la sociedad. En el caso de Bolivia, por supuesto que se ha desarrollado también de esta forma y existe muchísimo potencial en el país. Tenemos toda la riqueza en términos de patrimonio natural y cultural, pero probablemente el aprovechamiento no ha sido el que todos desearían. Para abordar esta temática tengo ahora el gusto de presentar a dos personalidades, una del sector público y otra del sector privado, que nos van a ayudar justamente a desentrañar estas características del desarrollo del turismo en el país. Agradezco la presencia del licenciado Orlando Poma, jefe de servicios del Viceministerio de Turismo, por aceptar esta invitación para debatir y establecer algunas ideas sobre el turismo en el país. De la misma forma doy la bienvenida al ingeniero Jorge Cárdenas, gerente de productos y marketing de Magri Turismo, quien también con su experiencia nos va a permitir tener una visión mucho más completa de lo que sería el turismo en el país. Bienvenidos y cedo la palabra entonces al licenciado Poma para que nos brinde una contextualización de lo que sería el turismo en el país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos son los momentos donde podemos discutir de temas turísticos a los que nos apasiona hablar de turismo. Y comentarles, he venido a traerles algunos datos estadísticos que creo que son importantes y que lo ha recalcado hace poco el presidente, nuestro presidente Evo Morales. El presidente decía que el turismo es una de las primeras actividades turísticas, pero incluso nuestro gobierno no ha tenido el apoyo y el respaldo a la actividad turística, y ahora hemos empezado a generar información estadística que permita relevar y ver cuál es la importancia que tiene el turismo para nuestra economía. Y vengo a mostrarte algunos datos. Por ejemplo, el turismo aporta el 3.4% del PIB. No es una de las primeras industrias en la economía, pero es la industria con valor agregado que más aporta a la economía boliviana. Estamos hablando de 813.3 millones de dólares al año, el 2011, que ha generado el turismo a la economía. Esto significa más o menos 423 millones de dólares que ha generado el turismo interno, es decir, los bolivianos y bolivianas que realizan actividad turística, que van a visitar a sus familiares, que pasean, que hacen actividades de excursionismo, que han generado 423 millones de dólares. El turismo receptivo ha generado 390 millones de dólares por concepto de divisas, y esto es importante recalcarlo. Los turistas extranjeros generan divisas frescas, es inyección de dinero del exterior hacia nuestra economía fresca que dinamiza a nuestra economía interna. El año pasado se ha generado más o menos 266.000 empleos directos en la actividad turística, y es importante resaltar que más del 66% de esta participación lo llevan las mujeres. Las mujeres tienen una actividad importante en lo que es el turismo, y solo el 33% los hombres. Sé que todos acá somos hombres, estamos puro varones, pero las mujeres son la primera punta de lanza en la actividad turística. Y en general, todo el empleo que se viene desarrollando en turismo genera más o menos el 14% de la población ocupada. Es decir, el turismo aporta con el 14% del empleo a la población económicamente activa. O sea, es una de las industrias, después de comercio y construcción, la tercera industria más importante de Bolivia en generación de empleos. Si me permite, esta es una visión justamente cuantitativa de lo que es la actividad turística en el país, pero sería bueno complementar esta visión también con la percepción que tiene el sector privado de más o menos cómo está el carácter, digamos, empresarial, comercial, el posicionamiento del país justamente en la actividad turística a nivel nacional, si realmente también coincide esas perspectivas que tiene el sector público con el sector privado. Gracias por la invitación, José. Estamos contentos de que finalmente el turismo
tenga más dinamismo y recursos, indistintamente de que no sean gestados por el Estado de manera directa como tal, que es un tema que hay que ponerlo siempre en claro. Lamentablemente la clase política nunca ha creído en el turismo y es un tema que lo venimos repitiendo mucho nosotros. Necesitamos fortalecer más a nuestro Estado a todo nivel para que estas cifras que nos están dando se articulen, porque hay una realidad muy importante de poner. 80% se estima del turismo nuestro es informal. Entonces, ¿por qué la informalidad? Porque los atractivos más importantes, Lago Titicaca, Cordillera Real, Salar de Uyuni, Parque Madidi, Misiones, Potosí, Sucre, etcétera, muchos de los más importantes en riqueza natural y cultural están en el área rural con poca normativa y control. Es uno de los temas importantes que hacen que nuestra actividad se vea muy afectada, por un lado. El otro tema importante, hablando de Estado, es la garantía que se tiene para la inversión. Obviamente las últimas señales que se han dado con el tema de España, de Canadá ahora con Malcucota, etcétera, no son obviamente buenas noticias para la inversión extranjera, que es un tema que afecta, ¿no? Es decir, la calidad de la oferta turística nuestra está muy mermada porque no hay condiciones, digamos, buenas para fomentar la inversión dentro del país. Bien, hay muchos temas que se están lanzando a la mesa. Estamos hablando de aspectos económicos, del tema de empleos, el tema de negocios, seguridad, normativa, etcétera. Para ir concentrando los temas, yo les pediría que en esta primera parte veamos cómo juzgamos el desarrollo de la actividad turística desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Posteriormente abordaremos con un poquito más de detalle el tema económico y el tema de las políticas. Entonces, en esta primera parte les pediría ver si esta percepción nos está dando una imagen que, mediante las cifras del Viceministerio de Turismo, de que la actividad turística es muy importante para el país. Hay una importancia económica, de empleos, etcétera. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo hemos ido creciendo frente a lo que ha pasado con el Perú, con Chile, con Ecuador? Hace una década más o menos teníamos la misma cantidad de turistas Bolivia y Chile. Sin embargo, ahora Chile está mucho, en cifras ha multiplicado el número de llegadas. Perú lo propio, su posicionamiento en el mundo le permite tener otra visión y también ver un poco cómo está el sector privado en esos términos. Si bien ha habido un gran crecimiento de la empresa privada en términos de manejo tradicional, de manejo de grupos organizados, también se ha percibido que el turismo que se llama mochilero, entre comillas, o el turismo no organizado, también tiene una gran cobertura en el país. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo podríamos ver si esto se refleja adecuadamente e impacta bien en la economía y en la sociedad del país? Yo les pediría más o menos ir en esa línea para ver cómo estamos en comparación con otros países. Ya, les comento rápidamente. Bolivia, coincido plenamente con lo que dice Jorge Cárdenas. El turismo es una de las primeras actividades en Bolivia, pero no ha sido atendida desde hace tiempo, ¿no? Estas cifras que sacamos ahora nos muestran que ha habido una dispersión de lo que ha sido la competencia turística entre Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando teníamos un nivel de competencia en 1998 casi similar, ha habido un quiebre con políticas de promoción turística de Perú y Ecuador, especialmente el Machu Picchu y Galápagos, que han empezado a abrir la brecha. Bolivia ha tenido un crecimiento sostenido del 6.5% durante todos los años, pero Ecuador y Perú han tenido crecimientos importantes el 99 y el 2000 con datos que han superado el 22% de crecimiento. Ese quiebre ha permitido que se posicione más Machu Picchu, que se posicione más Galápagos. Pero pese a eso, pese a no tener políticas en su momento adecuadas para la promoción turística, para fomentar el desarrollo turístico, Bolivia ha ido creciendo a un ritmo relativamente estable. Y esto se debe no al gobierno central, no al gobierno departamental, al municipal, al esfuerzo de muchos actores involucrados: el empresario, el emprendimiento, las comunidades, la población, la inversión que le ha metido el empresario privado para promocionar de forma independiente, de forma asociada, cuando el viceministerio o el gobierno central se lo permitía. Entonces, todo esto ha permitido que tengamos
hasta el 2011, 933.000 visitantes extranjeros en Bolivia, ¿no? Ese es un dato que el 2010 teníamos 807 y hay un crecimiento del 6.7% de crecimiento en el último año. Pese a que las condiciones internacionales, que la OMT nos alerta, por ejemplo, que se están reduciendo los viajes de larga distancia por el tema de la crisis internacional, Bolivia ha tenido un crecimiento del 6.7%, que sigue siendo distante a lo que ha tenido Brasil, a lo que ha tenido Chile, que han superado el 14%, por ejemplo, ¿no? En ese marco, Bolivia sigue teniendo un comportamiento de viajes de larga distancia que atrae a visitantes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y recientemente de Oceanía, ¿no? Lo que es Australia y Nueva Zelanda. Precisamente sería interesante conocer la percepción justa de los empresarios privados, de los que realmente manejan el turismo organizado al país, para ver si desde hace una década ahora la composición, la estructura de los mercados se ha mantenido, el tipo de turista que viene al país, su motivación, el perfil, el tipo de gasto, lo que realmente quiere conocer, se ha mantenido o hay cambios trascendentales a los que tal vez no hemos podido seguir nosotros en términos de políticas o captar nuevos mercados, nuevos nichos de mercados. ¿Cuál es la percepción del sector privado? Un tema importante, coincido con Orlando. Inicios de los 90 empezamos todos, alrededor de 200.000 pasajeros año, Perú, Ecuador y Bolivia, pero a las fines de los 90, el 98, tenemos nuestro pico alto y de ahí al 2005 en Bolivia ha decrecido. Ha decrecido el turismo hasta el 2005 volver a entrar. ¿Por qué? Por una ausencia de políticas de estos temas. Entrando al tema concreto, crece Bolivia en estos últimos tiempos porque la modalidad del segmento más importante, que es el viajero independiente o mochilero, es multidestinos. Entonces en Bolivia es uno de los destinos más de esta gente que además viene por mucho tiempo, desde el mes hasta el año, ¿no? Ese es un tema que ha cambiado mucho. Hablando de productos, se ha posicionado nuestro corredor turístico internacional histórico, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, La Paz, está casi siendo rebasado por el nuevo destino de Bolivia, que es el Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, con su conectividad hacia el norte de Argentina, con Salta, Jujuy, Cañón de Humahuaca, un patrimonio UNESCO, y norte de Chile, con San Pedro de Atacama y región, ha cambiado la historia del producto. Y mucho de lo nuestro, que empezamos hace unos 10 años atrás a cambiarlo, tiene esta dinámica. Es muy importante demostrar eso. No nos olvidemos que Bolivia tiene una crisis de Lloyd y ahora de Aerosur que nos están matando. Es decir, si nos preguntan como empresarios cuál es una de las principales debilidades aérea, no podemos creer que cueste $1.000 de Bolivia a cualquiera de los países vecinos, cuando menos de eso cuesta de Lima, de Santiago, de Buenos Aires o Sao Paulo a cualquier ciudad europea. Entonces hay que analizar este contexto. El producto multidestino se ha desarrollado mucho y no me gusta decir que Bolivia vive de los rebalses técnicamente no debemos entrar a ese tipo de análisis. Bolivia se posiciona porque los productos ahora son multidestinos. En el sector organizado, alrededor del 50% de nuestro producto turístico es conectivo con el Perú fundamentalmente, y la brecha norte argentino, norte chileno ha crecido sin dejar de tener de un 20 a un 30% de producto boliviano como tal. Bien, un poco para ir ya avanzando y dejando claro justamente en el televidente, en quienes nos ven, algunas ideas concretas, sería importante puntualizar en términos ya de mercado, ¿no es cierto? Hemos visto que sí ha habido un crecimiento permanente del turismo, pero sería bueno puntualizar cuáles son los destinos, los productos más importantes y qué cantidad del flujo llega a esos lugares. Es decir, pensamos que esos 900.000 turistas que vienen al país se distribuyen en todo el país, cuando en realidad esos 900.000 turistas, o gran parte de los turistas, deben visitar ciertos lugares del país, porque esos son los motivos de visita. Primero puntualizar esto en términos más o menos de volumen, para que nos quede claro cómo funciona el turismo en el país.
Bueno, primero puntualizarle que Bolivia ha empezado a tener un crecimiento sostenido. No el adecuado, no el que quisiéramos, no el como están viendo otros países de Sudamérica, pero tenemos un crecimiento del 6.7%. El segundo punto que quiero tocar es el crecimiento que en los últimos 4 años se ha mostrado es el de turismo interno. Bolivianos y bolivianas viajando alrededor de Bolivia. Bolivianos que antes no conocían Salar de Uyuni están viajando por el Salar de Uyuni. Cruceños que no conocían Tiahuanaco están viniendo a visitar Bolivia. Entonces, son 2.6 millones de bolivianos que realizan actividad turística de viajes, no específicamente organizado. Los bolivianos no estamos acostumbrados a utilizar agencias de viaje, pero tenemos ya un nuevo mercado que hay que incorporarlo al análisis turístico. Segundo, somos un destino de larga distancia y los países de larga distancia que tienen que viajar 14 horas en vuelo, como decía Coco, con costos tan elevados en el tema de transporte aéreo, aún siguen prefiriendo nuestros destinos turísticos. Hablamos de japoneses, australianos, de Nueva Zelanda, estadounidenses, canadienses y los tradicionales europeos, salvo con el tema de la crisis que España, Italia y Portugal ya no son nuestros mercados prioritarios por el tema de la crisis. Y por último, los destinos que más atractivo para el visitante extranjero, primero para el visitante extranjero, es el posicionamiento del Salar de Uyuni. Como decía Coco, el destino, la ruta tradicional ha empezado a perder relevancia porque el Salar de Uyuni se ha posicionado como un ícono de singularidad. Tenemos Machu Picchu en Perú, tenemos Galápagos en Ecuador y el lago Titicaca compartido entre Bolivia y Perú ha perdido relevancia frente a un nuevo ícono que se posiciona en Bolivia y a nivel internacional, el Salar de Uyuni. Sí, justamente el lanzamiento que se hizo el año 2005 del Salar de Uyuni como imagen emblemática del país marcaría tal vez justamente ese punto de inflexión para el cual, no solamente para el turismo extranjero, sino también para el turismo interno. Y estoy absolutamente de acuerdo con que el tema del turismo interno es tan importante y paradójicamente nosotros hemos hablado siempre del turismo receptivo y hemos postergado el tema del turismo interno. Vamos a dedicarle un programa especial para el tema del turismo interno porque por supuesto que es importante económicamente inclusive y en términos de volumen es más importante que el turismo receptivo, pero no tenemos el conocimiento de algún tipo de políticas para este segmento. Entonces, en este momento quisiera concentrarme más en el turismo receptivo, que es el que normalmente conocemos todos, pero, como decía, para finalizar, ¿y cuál es la percepción del sector privado? ¿Cómo ve el mercado exterior, el turista que en origen América Latina? Está claro que Cusco es un eje que no lo puede perder. En Bolivia tenemos algunos de esos puntos. Hay productos imperdibles por parte de la demanda del turismo internacional. Empezar diciendo que estamos en el corazón de Sudamérica, en el cono sur, y eso nos ayuda mucho a la conectividad. Entonces, han habido muchos cambios en los mercados. No nos olvidemos que la crisis internacional empieza 2008-2009 con la crisis de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, que transforma la realidad del mercado. Sin embargo, Bolivia y región, América en cuestión, no decrece, ¿no? Sudamérica en especial es uno de los destinos que más ha crecido aprovechando las coyunturas de problemas en Egipto, problemas en el Asia, etc. Entonces, coyunturas externas han favorecido al mejor posicionamiento, por un lado. Por otro lado, gestión, inversión y buenas políticas de nuestros países vecinos. Chile, Argentina, Brasil y Perú son líderes en la gestión turística, por ende, ahí sí completo, ¿no? La conectividad ha beneficiado indirectamente a Bolivia que crezca y se posicione. Los nuevos mercados, antes que emergentes, son... Japón ha crecido muchísimo en Bolivia, es mi principal mercado, por ejemplo. Australia ha crecido mucho y no tenemos que descuidarnos del Asia,
¿no? No solo los tigres, no solo los tigres del Asia, China, India, y tenemos que mejorar nuestro tema de migración. Tenemos, por los históricos problemas con la China, hemos tenido una serie de problemas, eso se tiene que cambiar, no es la economía de hace 20 años, entonces es una de las grandes, es la tercera economía del mundo actualmente y en el mediano plazo será la economía número 1. Eso es importante de contextualizar en el tema. En cuanto a los productos, el producto nuevamente, el lago Titicaca no va a desaparecer porque estamos conectados al hub más importante de la región, que es Machu Picchu y Cusco. Doy el ejemplo del ejercicio de LAN, y es importante mostrar esto a la gente. LAN ha empezado a conectar Foz de Iguazú, Galápagos, Isla de Pascua, Machu Picchu. Y es un éxito, con vuelos directos. Entonces el mercado está también acomodándose a nuestros principales hubs, y lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos a ello. ¿Cuál es mi conexión? Cusco, Machu Picchu. Claro que sí. Sin embargo, el sur es nuestro eje vital, al extremo de que Potosí y Sucre, nuestros primeros destinos potentes en el pasado, ahora son complemento del Salar de Uyuni. Entonces es importante mostrar técnicamente estos cambios que obviamente a nosotros que estamos involucrados desde distintos aspectos en estos temas tenemos que ser más importantes. Y finalmente, para hablar del tema del turismo interno, debe ser una política de Estado el que nos conozcamos, que el pluricultural, que es la esencia actual de nuestro país, al cual amamos todos, fomente y se beneficie a través de accionarios concretos a una integración real. Pienso que esa teoría está todavía ahí y ahora como sector organizado no nos beneficiamos mucho, porque claro, vemos de las estadísticas y de las cifras y del análisis técnico que prefieren ir o en su auto o donde el tío, donde las... Pero fomentando, haciendo proyectos, entablando relación con nosotros, obviamente nos interesa. Y nosotros, por ejemplo, tenemos ya ejercicios concretos de difusión, no solo viendo el tema de la música misional barroca, para dar un ejemplo de un producto que hace 10 años no había y ahora es un orgullo nuestro, en un tema bastante, ¿no? ¿Cuán interesante? Siempre pregunta a la gente, es la música clásica. Ahí está el ejemplo, un producto concreto que ahora entra en nuestro programa, porque es bianual en el mercado internacional, pero lo tenemos anual para el mercado nacional y vemos cómo nuestra gente está empezando a ir a las misiones, a Concepción, a San José mismo en Santa Cruz, para disfrutar de este patrimonio nuestro. Mira, como estamos percibiendo y como perciben ustedes, televidentes, este tema es apasionante. Realmente tenemos muchísimos tópicos por tocar, podemos abordar muchísimas temáticas, el tiempo es inexorable, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero les voy a pedir que para el siguiente bloque nos concentremos en el tema económico, ver no solamente cifras de carácter de cuánto recibe el país, sino ver cuál es el movimiento que le llega a la gente. Cómo es el tema del comportamiento del turista. Haremos una pausa de un par de minutos.